No todos se han ido. En la explanada de tierra, atento a esa música que de tan alegre suena triste, permanece de pie bajo la lluvia un anciano solitario vestido con un impermeable azul oscuro. Se llama Jerónimo. Lleva agarrados con firmeza a sus dos nietos que andan tirando de sus manos ásperas de agricultor para librarse de esa tabarra metálica de trombones y platillos para poder pisar los charcos. Música en la oscuridad. Antonio Iturbe en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Un placer estar aquí. Pues un placer, Antonio. Abríamos con esta escena que te traslada, luego nos vas a trasladar en el tiempo. Entiendo que uno de esos nietos eras tú. Efectivamente. Era yo en otra vida, ¿no? Porque parece que la infancia es un mundo tan lejano y sin embargo está dentro de nosotros. Sí. Así es. Hablas también cuando años después ese nieto pequeño, ya dices ya en edad de regreso, al rebuscar en uno de esos armarios de lo inútil que no se abren nunca, encuentra ese impermeable azul de su abuelo, bolsillos en ellos llenos de preguntas y respuestas. Y te preguntas por qué nunca le oíste tocar. Pues así es, ¿no? Al final en la vida pues arrastramos un saco gigantesco de preguntas, ¿no? Y sobre todo a esas personas que cuando ya no están es cuando más querríamos preguntarles, ¿no? Y decimos, maldita sea, ¿por qué no les preguntamos entonces, no? Y bueno, pues yo tengo el pequeño recurso de la literatura, ¿no? Para poderme responder a aquellas preguntas que no hice en su momento. Así es, lo que hacemos es casi siempre magnificar aquello que ya no podemos cambiar y nos quedamos con lo mejor. Y en este caso, esas preguntas te las respondes tú mismo. En todo caso, hablamos de Jerónimo, pero en realidad este libro está quizá enfocado más a Mariano. Sí, al final es la propia historia la que emerge por sí misma, ¿no? El hilo del que estiro es el de mi abuelo, que se decía en casa que había tocado el saxofón, pero yo nunca lo vi tocar. Y el preguntarme, lo que no le pude preguntar, cómo era posible que un agricultor rústico que apenas fue un par de años a la escuela fuera capaz de tocar un instrumento tan sofisticado como el saxofón. Y a partir de ahí fueron surgiendo una pregunta tras otra en cadena, ¿no? Y me empecé a preguntar sobre algo que para mí es un gran misterio y un gran enigma, ¿no? Y es, ¿qué es la música? ¿De qué está hecha la música? Eso que es invisible, que no tiene tacto, ni olor, ni forma, y sin embargo nos transforma. Y a partir, bueno, de esa enorme cantidad de preguntas empezaron a surgir algunas respuestas. Y una de ellas fue ese personaje que tú mencionas, Mariano Lozano, un clarinetista que llega en el año 1930 a esa pequeña población de Casetas. Sí, además dices, Mariano mira a Joaquina encogiéndose de hombros. Habría querido ofrecerle para empezar su nueva vida un transporte mejor que ese carro con olor a gallinero y ese cochero de mala sombra. Pero las sombras no se eligen, son ellas las que nos persiguen a nosotros. Sombras. Sombras, efectivamente, ¿no? También hay muchas sombras en esta historia. Hay luces y sombras, como en todas las vidas, ¿no? Al final, nuestras vidas tienen momentos normalmente luminosos y otros oscuros. Sabemos que nacemos para morir, ¿no? Y eso inevitablemente, en cualquier momento de luz, también genera sus sombras, ¿no? Y aquí, en los años 1930, en España, hubo grandes luces, hubo ese afán de la República por cambiar el mundo y hacer una España más nueva, y también enormes sombras también que cayeron, como sabemos, con la guerra. Decías hace un momentito el significado de la música, ¿no? Cómo te transporta. Y hace unas semanas, en otra entrevista con una autora, decía que la música es universal, evidentemente, porque no necesita traducción. No es como en el caso de un libro, en el caso de otro tipo de formato, pero la música, de alguna forma, sea en el idioma en el que sea, o siempre te hace removerte, ¿no? Te llena de emociones. Sí, hay algo que no pueden explicar ni siquiera los científicos, los neurólogos que les gusta mucho situar en nuestro cerebro las zonas, las que pertenecen a un lenguaje, a un idioma, a otro idioma. La música no son capaces de fijar un único punto, ¿no? Oliver Sacks, el neurólogo, dice que la música depende de hasta una docena de redes neuronales en nuestro cerebro. Está un poco en la frontera de todo, ¿no? Porque al final
no es más que una vibración de aire que hace moverse nuestro tímpano y que sin embargo causa emociones muy profundas, ¿no? Nos enardece, nos hace subirnos esos himnos, nos sumen la melancolía, se nos agarra en la memoria. Explica Oliver Sacks, el neurólogo, cómo enfermos con Alzheimer profundo, con Parkinson profundo, únicamente reaccionan cuando les pones música, ¿no? Entonces hay algo de enigmático en la música. Sí, así es. Hay un encuentro que relatas en tu libro con Jerónimo. Jerónimo, al que llaman el Castro, va a lomos de su mulo, ¿no? A quien prefiere hablarle porque dice que se entiende mucho mejor con los animales que con las personas. Bueno, a lo mejor en eso ese personaje, que es una proyección de mi abuelo, fue pionero, ¿no? Respecto a lo que estamos viendo ahora y vemos cómo, bueno, pues sales a la calle y hay todo tipo de animales de compañía, ¿no? La gente vivimos una época en que la gente está súper apegada a sus mascotas, a sus animales. Bueno, no sé, tendrán que pasar años para que alguien explique, ¿no? Psicológicamente lo que está sucediendo. Pero sí, Jerónimo, que es un hombre individualista, que va a la suya, diríamos, tiene más conexión con su mulo que con la gente. Otra de las formas en las que presentas un personaje muy importante en esta historia, como es la bruja, dices que antes de llegar a las casetas pasan por delante de la cima. Los geólogos se empeñan en explicar por qué esa roca tiene esas filtraciones del río Ebro, pero en realidad solo llegan a entender que la tierra simplemente se abre y que la bruja va allí, dicen, para hablar con el diablo. La bruja representa, ¿no? Es la curandera, ¿no? Esos personajes muy importantes en esa época. Había una curandera en esa época, en esa pequeña población rural, como la había en todas las poblaciones de España, ¿no? Donde no llegaban los médicos, ellas curaban, eran personas con una enorme sabiduría sobre remedios naturales, sobre hierbas, y también estaban un poco observando esas grietas de la realidad, ¿no? Con esas excepciones que iban un poco más allá de lo que podemos explicar racionalmente, esos conjuros, esa fina línea entre lo racional y lo irracional que estas personas traspasaban. Así es. Además, dices, el tema de las curanderas tan importante y tan contradictorio. Eran necesarias, pero al mismo tiempo se las repudiaba, no, se las quería mantener lejos. Bueno, son personas que están fuera del estándar social, ¿no? Digamos que su racionalidad, su ley es otra, ¿no? Obedecen un poco a esas intuiciones, a esa jerarquía de la naturaleza, de lo soñado, de lo percibido, y por tanto chocan, ¿no? Con el materialismo un poco que ordena incluso hoy en día nuestras vidas, ¿no? Pero me parecen personajes extremadamente valiosos, ¿no? Porque yo creo que al final también ven lo que nosotros en nuestro barullo diario no somos capaces de ver. Así lo creo. Hablas de jerarquías. Algo también muy presente en esta historia son las tierras y los terratenientes, los duques y la servidumbre. Sí, esa es la España de los años 30, ¿no? Esta es la historia de un pequeño pueblo, pero al final es una historia universal en España, quizá en Europa. Aquí muy claramente, ¿no? Esa enorme cantidad de tierra en muy pocas manos, ese mundo, pues, de personas serviciales, serviles, al servicio, ¿no? Del rico, del poderoso. Y eso es algo que, bueno, pues que se muestra obviamente en la novela, ¿no? Ese choque, ese clarinetista que es sastre de ideas republicanas, cómo choca un poco con todos los caciques y con los poderes fácticos del pueblo. Has dicho socialista, republicano. Dicen, los socialistas como Mariano no creen en patochadas, pero sí que les importa el orden en el que suceden las cosas. Bueno, porque los socialistas de alguna forma pues vienen con esa idea de educación, escuela, de alguna forma reivindican la racionalidad frente a la superstición. Lo que sucede, bueno, que ya iremos viendo que luego hay muchos matices en todo esto y iremos viendo cómo efectivamente la bruja representa una cierta superstición, pero que también conecta con otro tipo de conocimiento, con otro tipo de saber ancestral, que también es muy importante. Joaquina, de alguna forma tiene poca fe o sabe quizá de antemano que ese director de música, de músicos palurdos,
en principio no va a tener mucho éxito, como le está ocurriendo con la sastrería. Sastrería que decide que debe ser bendecida. Bueno, porque Joaquina es una mujer de su tiempo, es una mujer muy importante, son mujeres fuertes, realmente en una época en que las mujeres ni siquiera pueden votar, están completamente excluidas del debate público, en realidad son ellas las que sostienen, son los palos que sostienen todo, ¿no? Joaquina es la que se asegura de que siempre haya un plato de comida en la mesa, la que saca a los hijos adelante, la que mantiene un poco el engranaje de la vida, mientras Mariano, bueno, pues es ese soñador, clarinetista, con sus grandes sueños que a veces son un tanto gaseosos, igual que mi abuelo representa a esos agricultores que trabajaban muchas horas en el campo y después, bueno, su función era irse a la taberna Sí, la taberna. un poco pipis muchas veces y la mujer siempre estaba ahí y era la que mantenía todo en marcha. Entonces Joaquina representa un poco ese pragmatismo que al final es el que hace que cada día por la mañana se levante la persiana del mundo. Además, qué bonito, es así, la persiana del mundo. Yo lo creo firmemente, ¿no? Porque Sí, claro que nos fascinan y me fascinan y son muy importantes los soñadores, ¿no? Pero sí. todo soñador también necesita, ¿no? Una cama con cuatro patas donde estirarse, ¿no? A que sus sueños se puedan producir. Así es. La tía María y unas barras de pan duro para hacer unas sopas de ajo. Un personaje también muy importante, sobre todo en cuanto a la relación con Joaquina. Otro personaje también basado en una persona real, ¿Mm? ese horno de pan donde, bueno, pues la gente siempre se lleva un pan debajo del brazo, tengan o no tengan perricas para pagarlo. Bueno, esa fórmula también de la sociabilidad, ¿no? De la conexión entre personas, esas comunidades, ¿no? Que al final, bueno, pues cuando los grandes ministerios que están a cientos de kilómetros toman sus grandes decisiones, al final esa gente, ¿no? Sobrevive gracias a esas redes comunitarias que se establecen y María forma parte de esas, ¿no? De ellas. Ya lo creo. Muestras también el lado, voy a decir, religioso, ¿no? Decía que, bueno, por una escena un episodio que sufre, dices que decide no ir a la iglesia y por lo tanto, para no ir a la iglesia, lo mejor es hacerse socialista. A fin de cuentas, el primer socialista de la historia fue Jesús de Nazaret. Sí, al final todo nuestro mundo, toda nuestra mitología, ¿no? Está llena de contradicciones, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y efectivamente Mariano, que siente un rechazo hacia la Iglesia, a la vez, bueno, tiene una forma de actuar, pues que sería, creo yo, muy del gusto de un revolucionario como Jesús de Nazaret, ¿no? Que al Sí. final lo que quería era compartir con los demás, oponer a la violencia, pues el diálogo, la tolerancia, la otra mejilla y de alguna forma, bueno, pues representa un poco los grandes valores de la humanidad, ¿no? O sea, que al final todos estamos mucho más conectados de lo que creemos. Yo creo que sí. Hablábamos de esa banda de música, ¿no? Tenemos a Rogelio Custodio, que es el tiñoso, al regañao, el pintado, el badana y el trápala. Motes por los que se reconoce a la gente y el que no tiene un mote, pues no es una persona normal, iba a decir. Yo también pertenezco o conozco este tipo de cosas y era la mejor forma de saber quién era o a qué familia pertenecía. Eso por un lado. Y por otro lado, no haber ido al colegio o quizá alguno había ido un año y creo que es la mejor forma de entender tocar un instrumento de oídas. Sí, además no había otra, ¿no? Porque eran personas, algunos no es que no supieran leer música, sino no sabían ni leer y escribir letras, ¿no? Mm, Pero la música, que es cierto que es importante partir de una base, de un conocimiento, del solfeo, es cierto que si solo es eso, ¿no? Y a mí me lo han dicho músicos, ¿no? Eh, Tú te conviertes en un ejecutor de un instrumento, mueves ciertas teclas, haces sonar ciertas notas y eso pues más o menos funciona. Pero la música parte también de algo que está como mucho más atrás, mucho más adentro, mucho más intuitivo. Y mm, esos agricultores, como mi abuelo, no tenían formación musical, pero había algo en ellos, había esa capacidad intuitiva como para coger moscas en el aire mm. y atraparon, ¿no? Lo que les enseñaba ese clarinetista esforzado, paciente, lo atraparon y milagrosamente, ¿no? En un milagro laico, se convirtieron en músicos.
Así es, aunque al principio parecía tarea imposible. Costó porque, bueno, porque claro, Zamora no se tomó una hora y yo para este libro tomé unas clases de saxofón para, bueno, pues para ver cómo era eso. Y me quedé, bueno, ya sabía de mi torpeza, pero además de que la corroboré, me di cuenta de lo extremadamente difícil que es tocar un saxofón, porque no Sí. consiste no solo en mover unas teclas, sino que tienes que soplar de cierta manera porque tiene que vibrar una pestaña. Si no vibra esa pestaña, ni siquiera hay sonido, por mucho que soples y te revientes soplando, de ese tubo no sale absolutamente nada. Es decir, que todo es como muy complejo y muy sofisticado y obviamente nada es a la primera, ¿no? Pero bueno, hay también el valor, ¿no? De ese puñado de gente ruda y tosca, ¿no? Que consiguen finalmente perseverar hasta conseguir que emerja la música. Tú lo has dicho, perseverancia. Además, ahora que has dicho lo de vibrar, hay una escena también en tu libro en el que ellos ni siquiera saben lo que es el concepto de vibrar. O sea, partiendo de ahí, ya vas a conocer la dificultad con la que se va a encontrar el profesor de música. Claro, es persona como era mi abuelo, ¿no? Mi abuelo presumía cuando él salía de la fábrica azucarera de que cuando salían tenían que poner su nombre en una lista, él ponía su nombre y su apellido, porque muchos ponían una cruz, no Mm, sé escribir la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, es gente muy básica, era así, por eso también la novela yo los hago hablar pues con esos aragonesismos, con esos refranes, pues como hablaba mi abuelo, como sigue hablando mi madre, porque, claro, no podía hacerlos hablar como Pedro Picaras en el informativo de televisión. Tenían que hablar con esa naturalidad y, obviamente, pues su diccionario era otro. Había muchas palabras que no conocían, ellos inventaban otras, ese mundo de los motes, como tú has dicho, ¿no? sí. Ellos también inventan su propia mitología, su propio universo, y efectivamente, pues Mariano, que es un músico de academia, pues tiene que tener mucha paciencia con ellos. Mucha. Ya lo creo. Hilaria y Mariano, que se lleva el clarinete a la boca, no sabe que va a tocar, pero sus dedos deciden por él. Se conectan con el mundo que está anocheciendo a su alrededor. ¿Por qué te leo esto? Porque quiero llegar a algo que tú cuestionas, y es la música es lo contrario del miedo, porque esto es una escena en la que Mariano está con Hilaria, con la bruja, y esa música. Bueno, desde muy pequeños nos han dicho, ¿no? Que el que canta a su madre espanta, ¿no? Y que cuando Sí. vuelves de noche a casa, en esa soledad un poco angustiante, pues silbas, ¿no? Un poco la música como que te acompaña, como que crea una especie de membrana a tu alrededor, crea un mundo, ¿no? En el que te puedes meter, ¿no? Y yo creo que sí, que es lo contrario del miedo. Incluso aunque suene así como muy rotundo, del miedo a la muerte, ¿no? Porque cuando tú estás escuchando una pieza musical, bailando en una discoteca, escuchando una rumba, no te acuerdas que te vas a morir, ¿no? Estás en otro mundo, en otro momento, en otro lugar, en el tiempo de la música, ¿no? Tu vida durará lo que dure esa pieza musical, ¿no? Entonces, bueno, es algo que me parece muy asombroso, ¿no? Y ese momento que tú dices en el que los dedos van más rápidos que tu cabeza, ¿no? Que al final es un poco lo que buscamos los que escribimos, ¿no? Tú estás toda la vida, ¿no? Sentado delante de una pantalla. Yo he pasado miles de horas, tengo mi espalda, bueno, el quiropráctico ya no sabe qué hacer con ella, ¿no? De pasar tantísimas horas porque estás esperando ese momento en que efectivamente tus dedos van más deprisa que tu cabeza. Mm, qué Esto bonito. justifica todo ese momento. Sí, 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 sí. No me quiero olvidar de la otra parte de Mariano, esa parte de sastrería en el que das algunos apuntes por ejemplo, que él lleva un buen abrigo, un buen paño, pero nunca debe vestir mejor que su propio cliente. Y él está vistiendo a gente, lo que decíamos antes, gente de los duques, bueno, pues otro tipo de clase social. Bueno, pues esa era España, ¿no? Sí, Una España servidumbre, sí. servidumbre, servil, incluso Mm, de cabezas agachadas, de usted no sabe con quién está hablando. sí. Y bueno, actualmente que ya sabemos que tenemos mucha bronca, mucho lío y muchas cosas muy deficientes, también a veces es importante que veamos de dónde venimos, ¿no? Y que tampoco tiremos todo por la borda porque, bueno, porque España afortunadamente ha cambiado y no es aquella España de hace tan solo 90 años, ¿no? Mm. Y era una España muy dura.
Mm. En este libro entiendo que tratas de homenajear a tu abuelo, a ese impermeable azul, por ponerle la parte del principio, pero también a Mariano Lozano, que murió asesinado. Sí, la verdad es que yo escribo empujado por lo que me asombra, por lo que me fascina, y este personaje me fascinó, está basado en hechos reales. Yo cuando empecé a indagar y a intentar responder esas preguntas sobre mi abuelo, me encontré que efectivamente había llegado en el año 30 este clarinetista a hacerse cargo de la banda que estaba completamente dispersa. Y después esa banda pues tiene éxito, no porque yo lo diga de una forma poética, sino porque hay reseñas de hemeroteca del Heraldo de Aragón de los años 1933, 1934, 35, que hablan de esa banda musical municipal de casetas dirigida por el maestro Mariano Lozano, que actúa con gran éxito en los pueblos de los alrededores. Bueno, pues ese personaje me fascina, sí, porque es alguien que llega, es un forastero que tiene que luchar contra todo, contra el recelo hacia los que vienen de fuera, contra los terratenientes que no les gustan sus ideas republicanas, contra, bueno, los propios agricultores rústicos que tienen que imponerse un poco, que tienen que auparse sobre la música. Sí. Y sin embargo, tira hacia adelante y consigue armar esa banda, ¿no? Me parece un personaje maravilloso. Has hablado antes de tu madre. Entiendo que en ella sí has encontrado algunas de las respuestas que buscabas. Sí, mi madre es la pequeña de los hermanos. Cuando ella nació, después de la guerra, ya mi abuelo había dejado de tocar, nunca lo vio tocar, igual que yo tampoco lo vi. Explicaba en casa que el saxofón había sido llevado a una casa de empeños. Pero bueno, efectivamente ella pues es un vínculo, ¿no? Además es un vínculo con muchas cosas, con ese mundo que yo apenas entreví, porque de muy pequeñito me trajeron a Barcelona. Mis padres emigraron desde ese pueblo de Zaragoza, ese barrio rural que es Casetas. Sí. Y yo pues ya he regresado algunos veranos, pero de alguna forma un poco como un visitante, ¿no? Entonces, bueno, pues mi madre sí que creció allí, sí que es un nexo, ¿no? Que me une a todo ese mundo. Qué bonito. Has dicho casetas, aunque en realidad son las casetas, pero como tendemos a abreviar todo. Exacto. Sí, barrio de las Casetas oficialmente. Barrio de las Casetas. Sí. Yo he estado, bueno, me he metido un poco en Google para ver este personaje, Mariano Lozano, y la verdad es que es apasionante. Entiendo que cuando decidiste escribir esta historia, pues debió de pasarte algo parecido, lo que acabas de decir, ¿no? Que la banda ha aparecido en los periódicos, etcétera, etcétera, y eso te hace todavía más emocionante, más pasional lo que estás haciendo. Sí, porque la literatura busca respuestas y busca agujeros a la realidad convencional, que la realidad convencional pues ya está en los archivos, nos la cuentan los historiadores, nos la cuentan los periodistas. Pero es verdad que también para mí es importante auparme sobre la realidad, incluso para traspasarla, ¿no? Para dar unos pasitos más allá, ¿no? Y rellenar con la imaginación los huecos de las cosas que no aparecen en los archivos, ¿no? Pero sí, que las cosas hayan sucedido, ¿no? Es algo que me emociona mucho, ¿no? Que eso no sea producto de una invención, sino que esa historia sucediera. Que sea algo tangible. Pues Música en la Oscuridad, Antonio, un placer. Muchísimas gracias. Oye, mil gracias, Rosa, un placer. Gracias a ti.